Bueno, Entre Culturas organizó este fin de semana en Madrid un encuentro con 250 jóvenes de todo el mundo, bueno, de 11 países de América Latina, de África y de Europa, dentro de una red solidaria de jóvenes, ¿no? Estamos aquí con una delegación de Guatemala, que, bueno, en primer lugar, si nos pueden decir, se pueden presentar vosotros mismos. ¿Usted es la profesora? ¿Cómo es su nombre? Sí, mi nombre es Karen Magalí Mejía Tebelán, soy profesora de un centro educativo allá en Guatemala. Mucho gusto. Hola, soy Alexandra Vanessa Mejía Illescas de Guatemala y yo formo parte de Red Generación 21 Más y también del protagonismo juvenil organizado de que es PJO en Guatemala. Yo soy Diógenes López Cermeño, por parte de Guatemala. Estudio precisamente en la misma escuela que ella es encargada, y también soy parte de PJO, que es Protagonismo Juvenil Organizado, y soy parte de Red Generación 21 Más. Muy bien, pues antes de nada quería preguntar, bueno, ¿qué conclusiones extrajeron de ese encuentro en Madrid? ¿Qué destacarían, ¿no?, de esa reunión con jóvenes de todo el mundo? ¿Qué sería lo más importante para vosotros? Bueno, al menos para mí, yo siento que fue muy... fue muy útil para tener nuevos conocimientos respecto a cómo se manejan las cosas en otras partes. Por ejemplo, conocí muchos amigos que hacían cosas diferentes, y cómo trabajaron también fue muy nuevo. Para mí fue una experiencia bastante nueva. Lo que yo destacaría es la conexión entre jóvenes. Somos de diferentes lados, pero la Red Generación 21 Más, Red Solidaria, es una familia. Es un lugar donde los jóvenes podemos hablar libremente, entorno seguro. Es un lugar donde nos sentimos acogidos, donde nos sentimos en familia con todos, ya seamos de diferente cultura, diversidad, hasta en el tema de los idiomas, que también teníamos chicos del Chad y del Congo, entonces es muy diverso. En conclusión, yo diría la fuerza de juventud, la fuerza con que manejan, el valor que tienen y las ganas de cambiar el mundo. Con todos los continentes que estamos acá, pues las ganas, la fuerza, la voluntad de ellos. Y quería preguntarles también cuáles son los retos más importantes. Esta es una reunión global, entonces quería preguntar las dos cosas, los retos que consideran a nivel global más importantes y también dentro de su propia comunidad, cuáles serían, ¿no? Al menos... ¿Puedo? Sí, claro. Okay. Al menos dentro de Guatemala yo digo que algo que es un problema muy grave es la paridad económica. Hay mucha diferencia económica, hay muchas familias que no tienen la oportunidad de poder comer correctamente todos los días, o algunos niños que no tienen la oportunidad de ir a la escuela por necesidades económicas más que otra cosa. Y a nivel global yo digo que tal vez lo que estuvimos tratando de la salud mental o el cuidado de la casa común, que al menos a mí me pareció que es algo que no se ha dado la suficiente importancia y que es muy importante. En Guatemala se vive mucho lo que es la diversidad cultural, porque Guatemala es un lugar muy diverso con más de 22 idiomas. Entonces es un país diverso, entonces también se vive bastante la discriminación. Y por parte de ello también, como Diógenes decía, la economía en Guatemala es muy caótica. Entonces también se vive lo que es la migración forzosa, que Guatemala es uno de los países donde migra bastante gente hacia otros países, mayormente Estados Unidos, donde hay migraciones día tras día. Entonces siento que Guatemala vive lo que es la discriminación, la falta de oportunidades que no se le da a las juventudes que se les debería de dar. Hay muchos que dejan de estudiar por migrar a otro país. Entonces la migración es bastante ahí. A nivel global se vive, como bien lo decía, salud mental y cuidado de la casa común. También se viven las guerras. Se vive mucho lo que es la cultura de paz, que es casi no hay mucho y lo que es también lo de lo del género, que se basa solo en género, porque tanto hombres como mujeres también viven en la discriminación de género. Sí, estos temas han sido muy importantes. En el encuentro global también se tocaron 3 temas importantes que la juventud, pues, ya habían mencionado ellos: la salud mental, también está el cuidado de la casa común y la educación. Porque en nuestro país centroamericano y principalmente en Guatemala, pues no todos tenemos la misma oportunidad de educación que nos hace falta, y creemos que apostamos a la educación porque es
fundamental para que realmente los niños jóvenes tengan esa oportunidad y de esa manera también puedan ver y puedan hacer algo por el país y que también se puedan ellos valorarse por sí mismos. Cuando hablan de la casa común, me imagino que se refieren al medio ambiente, al cuidado del planeta, ¿no? Cuidado del planeta. ¿Y qué es lo que más les preocupa? O sea, ¿ven que no se toma en serio esto? ¿O qué es lo que más les preocupa? ¿O qué se puede hacer? ¿Qué consideran que se puede hacer? Personalmente en Guatemala el cuidado de la casa común es fatal. Nosotros en las comunidades es diferente. Ellos viven en la ciudad capital y yo vivo más como en una comunidad rural. Entonces, donde tratamos la manera de siempre concientizar a los jóvenes del cuidado de la casa común, de tratar la manera de mantener, mayormente en el colegio donde yo estudio, tratamos la manera de reutilizar el agua para regar las plantas que tenemos sembradas en el colegio. Entonces, tratamos de que en cada bimestre o semestre, como le decimos allá, se siembren plantas. Entonces, tratamos de cuidarlas. Tenemos un taller que es de agropecuaria, donde tratan la manera de siempre estarla regando cada día o seguido. Entonces, cuidamos mucho. Claro. O lo tratamos de hacerlo. Y también, perdón, iba a decir usted algo sobre la casa común. Sí. En cuanto a la casa, pues es el medio ambiente, pero en la ciudad capital es muy diferente, hay mucha contaminación. Entonces esa parte sí hay que trabajar bastante con la juventud, con los niños, para que se pueda dar realmente un retorno bastante estable, ¿verdad? Un cambio. Quizás no al otro año, sino que sí va a llevar su proceso, pero eso queremos apostar. Y han hablado también de salud mental, que aquí es una noticia, un día sí, otro también, que parece que ha empeorado después de la pandemia. No sé si es lo que se percibe también en los demás países y un poco qué pedirían para corregirlo, ¿no? No sé qué proponen. En mi caso, la salud mental es un problema que viví muy de cerca, porque cuando empezó todo esto de la pandemia, yo recién estaba entre los 13 años, alrededor de 13 años, 12, y pues, tuve gran parte de mi adolescencia encerrado y pues lo que era socializar, yo de chiquito era muy sociable y cuando regresé a la escuela me fue un shock y me era muy difícil hablar con las personas. La salud mental en Guatemala es como que no la ven mucho, no la tratan. Tenemos en mi colegio tratan de llegar por veces psicólogos, pero no muchos jóvenes entran, porque en mi clase se dio bastante de que yo no estoy loco. Eso, con esa frase, yo no estoy loco, no es porque estés loco, es porque lo necesitas o porque debes de tener esa experiencia de saber qué es lo que piensas, porque no nos ponemos a pensar en cómo nos sentimos, cómo nos viene afectando lo de la pandemia, porque a mí cuando me dio COVID, yo le contaba a mi mamá que yo sentía que me iba a morir, sentía como un ahogamiento, de que no podía hablar, no me costaba, pasaba en depresión y pasé un tiempo en depresión. Entonces, o hay cosas que a veces nos afectan y decimos, no, yo estoy bien, pero realmente no lo estamos. Entonces siento que la juventud no debería de verlo como yo no estoy loco, sino que como algo normal, algo que deberíamos de tratar la manera de ir metiendo un poquito de poquito en nuestra vida. Es muy importante. En el centro educativo donde yo estoy, que es Misco, número 44, si lo conocemos, el año pasado que se dio ingreso a la educación ya de forma presencial, sí tuvimos muchas situaciones. Jóvenes queriendo quitarse la vida, se cortaban acá realmente y eso se sentían ellos aliviados del dolor que tenían. No tenemos psicólogos ahí en los centros educativos, llamábamos a los padres de familia, ellos tampoco no estaban como que, no conocían el problema con sus propios hijos. Sin embargo, hicimos todo el trámite a una universidad, San Carlos de Guatemala, que ellos hacen su práctica en psicología, entonces llegaron a nuestro centro y qué barbaridad. Cuando decíamos a los jóvenes, si quieren pasar con la psicóloga, era una larga cola. Le decían a uno como docente, yo quiero estar, pero nosotros veíamos a simple vista que no tenían problemas, sin embargo sí los tienen. Este año ya bajó menos la cantidad, pero sí llegan las psicólogas casi todos los días, de lunes a jueves,
cierto horario, entonces se fueron inscribiendo. Entonces, si tal persona tiene problemas, necesitamos que se vaya a psicología, apoyarse, porque para ir con una psicóloga privado están a 300, 400 la hora, quetzales. Entonces, sí es bastante, y muchas familias que no pueden, pues, obtener esa situación, ¿verdad? Entonces, son cosas que va pasando, y sí, la juventud ahora apostó por salud mental, porque de eso se trata la persona, cuidarse a uno mismo, y esperamos que la juventud, pues a raíz de eso, pueda poder realmente con los otros problemas. Y quería, bueno, así un poco ya a modo de conclusión, Sí. es una doble pregunta. Es, por un lado, ¿por qué se convirtieron en activistas? Porque lo son realmente, ¿no? Y también si consideran que los jóvenes, que si son conscientes de la fuerza que tienen, de que realmente sí pueden cambiar el futuro un poco, ¿no? Yo me quise convertir en activista, porque al principio no lo sabía que era activista, sino que uno se va dando cuenta mientras el camino. Resumiendo cómo entré a la red Generación 21 Más, es de que yo realmente no quería, para nada. Yo decía, el tiempo no me va a dar, tengo muchas tareas, el tiempo. Pero yo fui tratando, como me empezó la pandemia, entonces mi mamá me decía, o se mete a las clases, a las reuniones, o se sale del grupo, porque le caían a mi mamá, y mi mamá tipo, no, ya tiene 24 notificaciones, 30, 60, no, ¿va a entrar o no? Entonces yo decidí entrar a una, y ahí quedé. Me encantó la familia de la Red Generación 21 Más y del PJO, donde estoy, y entonces fue donde yo me fui metiendo más, fui entrando, fui conociendo, entonces me agradó bastante. Y me di cuenta que los jóvenes, la juventud en sí, tiene mucho poder. Tenemos tantas ideas, tantas cosas, hay mucho desafío en el mundo, tanto en nuestra comunidad, país, como en el mundo. Entonces vemos la manera de cómo ayudar, cómo aportar un poquito a esos desafíos que pueden parecer insuperables, que no tienen salida, pero realmente lo tienen, porque unidos hacemos cosas inimaginables. Entonces el poder de la juventud es grandioso, es muy grande, y a la hora de ser activista uno se da cuenta de cómo la juventud puede crear cosas, crear cambio en el mundo, porque juntos pensamos en un mundo más justo, equitativo, donde toda la juventud pueda ser escuchada, porque nosotros solo somos una parte de la juventud que pudo entrar, porque hay mucha gente que es líder, todos somos líderes y lideresas, pero no se dan cuenta, y cuando se dan cuenta muy tarde. Entonces, una parte de cuando yo entré a los 13 años, me di cuenta que al principio no quería, pero realmente fue la mejor decisión que pude haber tomado. Yo, por mi parte, me uní a esto por la pasión que me transmitieron mis hermanos, porque, y quiero nombrar sus nombres, Argel Hasdualdo Nicermeño y Gema Unisidoni Cermeño. Ellos se unieron ya hace tiempo, estuvieron en PJO, y a mí me gustó todo lo que ellos vivían, cómo se relacionaban con la gente. Yo me emocioné por eso, y cuando se me dio la oportunidad dije, lo voy a intentar, y ahora me encantó, la verdad, me apasioné por esto. Y pues qué decir, un montón de experiencias que no me habría imaginado vivir, como por ejemplo esta misma que estoy viviendo. Y usted también, Karen, también es activista. No sé, Sí. usted cómo fue, que dio ese paso. Sí, yo digo que en medio del trabajo de diario de un docente ve la necesidad de involucrarse a diferentes trabajos, de involucrarse a diferentes actividades en nuestro centro. Yo trabajo toda la jornada, casi 11 horas diarias trabajo. Empezamos a las 6 de la mañana la jornada y terminamos a las 6 de la tarde. Entonces las necesidades van surgiendo. Y claro, como docentes también nos van acompañando con talleres, capacitaciones. Y en una oportunidad pues se me dio. Realmente las encargadas en Guatemala, la red de Generación 21 Más, PJO, que es Protagonismo Juvenil Organizado, es extra de nuestro trabajo que hacemos como docente. Sin embargo, pues Karen Dorantes, que realmente son nuestras máximas autoridades en ciudadanía, se acerca a cada centro educativo buscando docentes activas que les gusta esa parte, porque no a todos nos llama la atención.
Entonces me dicen en el 2018, Karen, ¿tú quieres entrar a ser parte de PJO? Y digo, bueno, si se da la oportunidad, vámonos. Porque otros docentes han estado anteriormente, pero por cambio de trabajo se van a otro lado y dejan ese espacio. Entonces desde ahí he estado acompañando a la juventud de mi centro educativo y una vez al mes, los sábados, nos reunimos con cada líder de cada centro a realizar, vemos los problemas. También nosotros hacemos un manifiesto en Guatemala de acuerdo cada año y todo en el mes de noviembre hacemos un encuentro nacional, le llamamos allá, donde todos los centros educativos, que son 57 centros, pues van a estas actividades y ellos ahí también una semana hacemos un encuentro. Entonces es algo muy bonito, a mí me ha apasionado demasiado. Algunos compañeros quizás no, pero sí, a uno cuando le llena la juventud, le llena, pues la apasiona, no importando el tiempo, porque fin de semana es muy difícil acá, o sea, aprovechar el tiempo de descansar con la familia, pero uno dice, vamos, también allá tengo trabajo y es algo que ver a la juventud hacer varios temas en Guatemala, pues se da muchos temas que tratar, entonces la juventud ha sido la voz. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Atlántico TV. A ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad y ahí estamos siempre. Sí. Muy bien.